Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Bienvenidos sean todos a los estudios del ministerio del evangelista. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima e intensa con nuestro Señor Jesús. Bienvenidos todos a los estudios del ministerio del evangelista. Amados hermanos, el tema de esta mañana es el buen samaritano. ¿Cuántos de nosotros no hemos oído la historia, esta parábola que se volvió gran historia durante los años que ha pasado? El buen samaritano. Pero ¿alguna vez has pensado cuál es realmente lo que significa o cuál es el significado del buen samaritano? Abramos la Biblia en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. Dice la palabra: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo que llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Buena pregunta. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto gente necesitada, tirada en el suelo, y lo único que hacemos es hacernos un lado y pasamos de largo, sin ver o preguntar qué ha pasado con ese ser humano que está en el suelo? ¿Por qué está en el suelo? ¿Y qué le pasó? Son preguntas que no preguntamos porque no queremos ser responsables del problema. ¿Me doy a entender, hermanos? Amados hermanos, la parábola del buen samaritano es una de las enseñanzas más poderosas de Jesús sobre el amor y la compasión hacia todos, sin importar diferencias culturales o sociales. Me doy a entender, hermanos. En esta historia Jesús nos desafía. Nos desafía. Cuando digo yo nos desafía, está desafiándote a ti y a mí. Jesús nos desafía a reflexionar sobre quién es nuestro prójimo y cómo podemos vivir mostrando misericordia y el amor de Dios y cuidando
hacia los demás. En este mensaje vamos a analizar el significado profundo de la parábola del buen samaritano. El contexto en el que Jesús contó esta enseñanza y cómo podemos aplicar sus lecciones en la vida diaria. ¿Qué significa la parábola del buen samaritano? ¿Alguna vez has reflexionado en la parábola del buen samaritano? Bueno, hermanos, la reflexión sobre el amor al prójimo y la compasión. Eso es todo. La enseñanza de Jesús sobre la misericordia es todo, hermanos. ¿Cómo vivir el mensaje del buen samaritano de hoy en día? ¿Me doy a entender, hermanos? Así es. ¿Cómo vivir el mensaje del buen samaritano hoy en día? La parábola del buen samaritano es una de las historias más conocidas y conmovedoras que nuestro Señor Jesucristo contó para enseñar sobre la verdadera compasión y el amor al prójimo. En esta parábola, amados hermanos, Jesús describe cómo un hombre es asaltado a medio camino y dejándolo al borde de la muerte. Dice, Lucas 10:31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Piensa eso, hermanos. Piensa eso. Y un levita pasa de largo sin hacer nada. Dice Lucas 10:32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, simplemente solo lo vio y se hizo un lado y pasó de largo. Pero entonces viene el famoso, el buen samaritano. Dice Lucas 10:33, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Wow, óigame bien. Vino y se le conmovió la conciencia. Se le movió la conciencia, amados hermanos. Dice Lucas 10:33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Óigame, ¿me oyó bien, hermanos? Un samaritano, alguien de quien no se esperaba ayuda, se detiene, atiende sus heridas y se asegura de su recuperación. Wow. Esta historia rompe barreras culturales. Yes. Esta historia rompe barreras culturales y nos desafían a mostrar misericordia sin límites, enseñándonos que nuestro prójimo es cualquier persona que necesite nuestra ayuda, que necesita ayuda sin importar su origen o condición. ¿Me doy a entender, hermanos? Sí, hermanos. En ese mensaje exploraremos el profundo mensaje de la parábola del buen samaritano y cómo nos invita a vivir con un corazón dispuesto a servir y amar al prójimo, amar a los que nos rodean. Entonces, amados hermanos, te ruego en el Señor, acompáñanos en este viaje de misericordia a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, para descubrir cómo ser verdaderamente un buen prójimo, como lo dice en Lucas 10:25. ¿Me doy a entender, amados hermanos? Entonces, amados hermanos, en Lucas 10:25 se narra un intérprete de la ley, se levantó para probarle y dijo, maestro, haciendo qué cosa heredaré
¿Cómo heredaré la vida eterna? ¿Qué cosa debo de hacer para heredar la vida eterna? Sin embargo, la intención del experto no es aprender sinceramente la palabra de Dios, sino para poner a prueba a Jesús. Quiere desafiar a Jesús evaluando su conocimiento de la ley y posiblemente intenta encontrar alguna falla en el maestro o en la enseñanza del maestro. Me doy a entender, alguna falla en sus enseñanzas. En lugar de responder de inmediato, Jesús aprovecha la oportunidad para guiar al intérprete de la ley hacia una comprensión más profunda del verdadero propósito de la ley. Amados hermanos, a veces muchas personas saben su Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, desde el índice hasta los mapas, pero esa Biblia jamás se la han aplicado a su vida diaria. Eso es todo lo que hoy estamos hablando. Jesús aprovecha la oportunidad para guiar al intérprete de la ley hacia una comprensión más profunda del verdadero propósito de esta ley. La pregunta del experto en la ley marca el inicio de la enseñanza de Jesús sobre el amor al prójimo y prepara el escenario para la parábola del buen samaritano. Jesús ve la intención detrás de la pregunta, pero en lugar de confrontarlo, lo invita a participar activamente en el diálogo, haciendo que el hombre reflexione sobre el significado de las escrituras. Y ese es el problema de nosotros. ¿Cuántos personajes existe hoy que va y viene a la iglesia? Presentes todos los domingos. Aún toman la Santa Cena. De acuerdo a su forma de actuar, son bien dedicados a su religión. Pero, amados hermanos, la pregunta del experto en la ley marca el inicio de la enseñanza de Jesús sobre el amor al prójimo y prepara el escenario para la parábola del buen samaritano. Jesús ve la intención detrás de la pregunta, pero en lugar de confrontarlo, lo invita a participar activamente en el diálogo, haciendo que el hombre reflexione sobre el significado de las escrituras. La pregunta sobre la vida eterna revela el deseo humano de saber qué es lo más importante para agradar a Dios. El saber la Biblia no es tan importante, sino que saber qué es lo más importante para agradar a Dios. Y Jesús utiliza esta pregunta como una puerta para enseñar que la verdadera vida y la herencia de la eternidad está directamente vinculada con el amor que Dios quiere que tengamos para nuestro vecino. Conversación inicial entre Jesús y el intérprete de la ley establece la base para la parábola y para la enseñanza de que la verdadera obediencia a Dios no es solo cuestión de conocimiento. Me doy a entender, hermanos. Entendamos eso. Para llegar a la realidad de esto, Jesús utiliza esta pregunta como una puerta para enseñar que la verdadera vida y la herencia de la eternidad está directamente vinculada con el amor de Dios. Conversación inicial entre Jesús y el intérprete de la ley establece la base para la parábola y para la enseñanza
de que la verdadera obediencia a Dios no es solo una cuestión de conocimiento, sino, óigame, sino de acción y compasión. ¿De qué sirve que tú sepas en respecto al amor de Dios si tú no lo compartes con nadie? ¿Me doy a entender, hermano? La pregunta del experto en la ley tiene aplicaciones prácticas para nuestra vida diaria, para nuestra vida cristiana, hermanos. Y nos invita a reflexionar sobre el propósito de nuestra relación con Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? La parábola del buen samaritano que Jesús está por contar responde a esta pregunta de una manera práctica, mostrando que heredar la vida eterna requiere vivir en obediencia y amor al prójimo. ¿Me doy a entender, hermano? Esta parábola del buen samaritano nos invita a reflexionar sobre el propósito de nuestra relación con Dios. La parábola del buen samaritano que Jesús está por contar responde a esta pregunta de una manera práctica, mostrando que heredar la vida eterna requiere vivir obediencia y amor al prójimo. ¿Me doy a entender, hermano? Este llamado a amar es un recordatorio que nuestra vida cristiana no debe quedarse en teoría, como muchos se quedan en teoría, sino manifestarla. Muchos saben la Biblia, pero no la manifiestan en su vida diaria. ¿Me doy a entender? Este llamado a amar es un recordatorio de que nuestra vida cristiana no debe quedarse en teoría, sino en práctica también, en acciones concretas de compasión y misericordia hacia quienes nos necesitan, hermanos. Usted sabe lo tanto que la gente que no conoce a Cristo necesita de ti. ¿Tú sabías eso? Esa persona que ignora la palabra de Dios necesita tanto de ti. Y ahí es donde tú muestras el amor de Dios cuando tú vas y le hablas del Evangelio. ¿Me doy a entender, hermano? Hacia quienes nos necesitan. Esta enseñanza nos motiva a buscar la voluntad de Dios y a permitir que Él nos guíe en nuestro camino hacia la vida eterna. ¡Wow! Praise the Lord. La pregunta del intérprete de la ley sobre la vida eterna es algo que todos hemos preguntado en algún momento u otro. Nos recuerda la importancia de buscar a Dios con un corazón limpio y dispuesto a cumplir su voluntad, a entender que el camino hacia la eternidad pasa por una relación sincera con Dios y con nuestro prójimo. ¿Me doy a entender, hermano? En el libro de Lucas nos recuerda esto. Dice Lucas 10:27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Amados hermanos, Jesús respondiendo dijo: amarás al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta lo que significa la parábola del buen samaritano? No es para andarla diciendo y no aplicarla a nuestra vida diaria. No es para poner el buen samaritano, esa parábola en las paredes, para adornar nuestra pared. Es para aplicarla a nuestra vida diaria. Jesús respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo, wow, como a ti mismo. Cuanto tú te amas, así debe ser el amor hacia el prójimo. ¿Me doy a entender, amados hermanos? ¿O no hemos entendido todavía?
el hecho de que el buen hombre era samaritano, Jesús está estableciendo un fuerte contraste entre los que conocían la ley y los que realmente seguían la ley. ¿Me doy a entender? Entonces, el hecho de que el buen hombre era samaritano, Jesús está estableciendo un fuerte contraste entre los que conocen la Biblia y los que realmente siguen la Biblia en su vida diaria. ¿Cuántos de vosotros sabemos la Biblia, amados hermanos, pero no la aplicamos a nuestra vida diaria? Me doy a entender, hermanos. Y los que realmente siguen la ley y estilo de vida y conducta cuando saben la Biblia. Es muy importante. Ahora bien, óigame, Jesús ahora pregunta al abogado, al intérprete de la ley, si puede aplicar la lección a su propia vida con la pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Lucas 10:36. Una vez más, amados hermanos, la respuesta del intérprete de la ley es reveladora de su dureza personal del corazón. Amados hermanos, a veces sabemos la Biblia y actuamos como cualquier mundano de este mundo, sin saber ni cómo actuar, ni cómo probar, ni cómo mostrar el amor de Dios, hermanos. Y sabemos la Biblia. ¿Lo doy a entender? No se atreve a pronunciar la palabra samaritano. Se refiere al buen hombre como el que usó de misericordia. Su odio por los samaritanos, o sea, sus vecinos, eran tan fuerte que ni siquiera podía referirse a ellos de una manera apropiada. Jesús dice, óigame, Jesús dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó su misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esa es la enseñanza. ¿Sabes una cosa, hermano? Muchos saben la Biblia, pero nunca la han divulgado allá afuera. Muchos saben la Biblia, pero nunca hablan del amor de Dios. Muchos saben de la salvación, pero no tienen tiempo para ir allá afuera a buscar almas que no conocen al Señor. ¿Y de qué bueno sirve que sepan su Biblia si no la usan? No usan lo que ellos han aprendido de la Biblia. Óyame lo que pasó aquí. Lucas 10:36 y 37. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y este abogado, este hombre de la ley, dijo, el que hizo uso de misericordia con él. Wow. Entonces Jesús le dijo, bueno, entonces ve y hazlo tú lo mismo. Eso es lo que hoy en día o en esta mañana Dios nos está hablando. ¿Realmente sabemos nuestra Biblia? ¿Sabemos realmente lo que es el amor de Dios? Vayamos allá afuera, allá a las calles, a predicar el Evangelio, a hablar con personas que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Me doy a entender? Luego Jesús le dice al intérprete de la ley, ve y haz tú lo mismo. Es lo mismo que hoy en esta mañana estamos diciendo. ¿Tú sabes tu Biblia? ¿Tú sabes el plan de salvación? Anda allá afuera y háblalo con la gente que no ha llegado a conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Haz tú lo mismo, lo que significa que debería comenzar a vivir lo que la ley dice. Eso mismo te digo hoy, debemos de comenzar a vivir lo que la Biblia nos ha enseñado. Me doy a entender, hermanos. Hermanos, hay otra posible manera de interpretar la parábola del buen samaritano y es como una metáfora. En esta interpretación, el hombre herido
son todos los hombres en su condición caída de pecado. Los ladrones son Satanás atacando al hombre con la intención de destruir su relación con Dios. El intérprete de la ley es la humanidad, sin el verdadero entendimiento de Dios y su palabra. El sacerdote es la religión en una condición apóstata. El levita es el legalismo que infunde prejuicios en los corazones de los creyentes. ¿Me doy a entender? El samaritano es Jesús, quien provee el camino a la salud moral y espiritual. El que provee el camino al cielo. ¿Me doy a entender, hermano? Aunque esta interpretación enseña buenas lecciones y los paralelismos entre Jesús y el samaritano son sorprendentes, esta interpretación desvía la atención hacia Jesús sin que parezca que el contexto pretenda. ¿Me doy a entender, hermanos? Por lo tanto, debemos concluir que la enseñanza de la parábola del buen samaritano es simplemente una lección sobre lo que significa amar a nuestro prójimo. ¿Me doy a entender, hermano? ¿O no yet? Interprete de la ley reconoce el ideal de amor al prójimo, pero aún podría estar pensando en términos limitados. Jesús en su ministerio amplía la definición del prójimo y desafía a sus seguidores a mostrar amor hacia todos, incluso aquellos que nos consideramos nuestros enemigos. Wow, amarás al prójimo como a ti mismo, dice la palabra. ¿Dónde está tu corazón? ¿Has puesto en esta mañana tu corazón en un lugar donde pueda mostrar tu amor hacia el prójimo? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ok. Nuestro Señor Jesús nos enseña claramente. Y óigame bien esto. Mateo 5, versículos 43 y 44. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Wow. Mateo 5, versos 43 y 44. Jesús, en pocas palabras, hermanos, y ahí vamos terminando. Ahí con esto llegamos a la conclusión, esperando que este mensaje haya tocado el corazón de cada uno de ustedes. Hoy sí me gustaría tener en comentarios, tener un amén de cada uno de ustedes. Déjenme saber de qué país están oyendo este mensaje. Déjenme lo que usted cree que es conveniente que nosotros lleguemos a saber. ¿De dónde nos estás oyendo? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y bendecir a los que os maldicen. Amados hermanos, este llamado es un amor sin fronteras. No importa qué daño te ha hecho esta persona, pero tú tienes que llegar al punto de perdonarla y amarla con todo tu corazón. Es un amor sin fronteras. Es radical y desafía las normas culturales de la época. En la época de Jesús también habían problemas. Usa la parábola del buen samaritano para mostrar que el prójimo es cualquiera que necesita nuestra ayuda, sin importar su procedencia, sin importar lo que nos ha hecho en nuestra vida diaria.
¿Me doy a entender, hermanos? Una relación profunda y genuina con Dios que se refleje en nuestro trato hacia los demás. El amor de Dios. Amar a Dios con todo el corazón, alma, fuerza y mente implica que nuestra relación con Él sea central en nuestra vida diaria y que todas nuestras decisiones y acciones estén guiadas por su amor. Nos desafía a vivir en obediencia a Dios y a buscar su voluntad en todo momento, sabiendo que el amor de Dios es la base para un amor verdadero hacia los demás. Me doy a entender, hermanos. Amados hermanos, no tengo mucho más que decirle, más que God bless you and God bless America.